pandemia, pero vamos a tomar algunos aspectos puntuales que, por supuesto, han tenido algunos cambios a partir de este contexto. Avanzamos una diapositiva. La primera pregunta que me hice cuando preparaba la presentación era ¿qué cambió en la evaluación en periodo de pandemia, ¿no? O sea, ¿qué cambios encontramos? Y por supuesto hay un montón, y yo seleccioné algunos que me parecen importantes. Lo primero es que no tenemos a los estudiantes al lado. Ustedes ya los tienen en Uruguay, pero no a tiempo completo, no de la misma manera que los tenían antes, y durante una cantidad de tiempo no los teníamos al lado. Y sin embargo, la función de evaluación siempre estaba presente. Entonces, tenemos una pregunta, sobre todo quienes todavía estamos en situación de aislamiento, ¿cómo evaluamos no teniendo a los estudiantes al lado? La segunda cuestión que cambió es el lugar de la calificación. Ustedes habrán visto que en la mayoría de los países latinoamericanos se tomó periodo 2020-2021 como un periodo amplio de acreditación, de valoración pedagógica, es decir, con otros tiempos, con otro pensamiento acerca de cómo se acredita de manera diferente a quienes hacen trayectorias diferentes, ¿no? Y nosotros venimos viendo mucha diversidad de trayectorias y entonces calificar en estos momentos, digamos, de aislamiento a alguien que no tuvo conectividad no es justo. Entonces hay como muchas preguntas que surgen alrededor de la calificación, que por supuesto no estamos hablando de no acreditar o no promocionar o eventualmente no calificar, pero el modo en que se piensa, en todo caso, cómo se va a llegar a la calificación, es bien distinto. La tercera idea que cambió es que hemos reconocido la necesidad de favorecer habilidades metacognitivas, ¿no? Nos hemos dado cuenta diría, mucha crudeza de la necesidad de enseñar, de formar a nuestros estudiantes en habilidades metacognitivas para lograr ese aprender a aprender, esa autonomía que requiere un estudiante para poder manejarse no solamente a distancia, sino en entornos más flexibles, frente a un mundo tan incierto y tan cambiante. Entonces, descubrimos también la necesidad de enseñar estas habilidades metacognitivas que en el campo de la evaluación hubieran sido una ayuda importante en cómo el estudiante llegue a un nivel de visibilidad y cómo está aprendiendo. Hemos encontrado hemos reconocido un fuerte valor a la retroalimentación formativa, ¿no? Que siempre estuvo ahí sutilmente o suavemente presente en la situación presencial, pero hemos visto cómo a distancia esta retroalimentación ocupó o tuvo algunas funciones más allá de orientar hacia el aprendizaje e impactar para que mejore el aprendizaje. También la retroalimentación cumplió en periodo de aislamiento, contención, acompañamiento a cada estudiante, estos mensajes de decirle me importa tu trabajo, me importa que sigas aprendiendo, ¿eh? Así que adquirió un valor muy importante la retroalimentación. La identificación de evidencias de aprendizaje, al no tener a los estudiantes al lado nuestro, nosotros muchas evidencias de aprendizaje a veces las teníamos, les diría, informalmente, conversando con los estudiantes, observando lo que hacen en clase, y esto no sucede de la misma manera cuando los tenemos a distancia, más allá de los grados de conectividad que tengamos. Y
Por último, no por menos importante, les decía hace unos minutos, la diversidad de trayectorias, es decir, siempre tenemos diversidad de trayectorias, pero entendemos que el modo en que cada estudiante transitó la pandemia es bien diferente, ya no es solamente qué o cuánto o cómo aprendió mientras estuvo aislado o mientras estamos todavía bajo este contexto de pandemia, sino qué pasó con su familia, cómo le impactó emocionalmente esta pandemia a cada uno. Y entonces vemos por muchas investigaciones, informes, entrevistas, encuestas, que ha aumentado la diversidad, o sea, hay más diversidad de trayectorias. Hay que casi diría mirar no solo grupalmente, sino mirar con mucha más profundidad qué recorrido hizo cada estudiante. Para eso también hicimos algunos ejercicios, ¿no? de pensar de cómo nos damos cuenta cuando un estudiante aprende y hemos compartido esta idea de, bueno, hacer este ejercicio en los equipos docentes para poder responder esta pregunta, y por supuesto que esta pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuando un estudiante aprende? Yo les comparto aquí las respuestas que hemos compartido con mis equipos docentes, ¿no? Donde hemos definido que nos damos cuenta si aprende cuando puede explicar algo con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas, cuando puede establecer conexiones entre dos ideas, entre una idea y una imagen, cuando le puede enseñar a otros, muy importante, cuando puede resolver distintos tipos de problemas de distintas áreas disciplinares, cuando puede analizar críticamente, cuando puede crear, transferir, cuando puede hacer conexiones con el mundo real, o sea, asociar, conectar el tema que está aprendiendo o esos saberes que está aprendiendo con lo que pasa en nuestro mundo, en nuestros contextos, y cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje, es decir, cuando puede conscientemente decir cómo está aprendiendo, no solamente qué es lo que está aprendiendo. Y este es un ejercicio muy importante para poder pensar después cómo evaluamos. Es decir, yo creo que un estudiante aprende cuando establece conexiones y relaciones. Seguramente cuando voy a pensar en la evaluación, voy a pensar en la capacidad que tiene el estudiante para establecer relaciones. Y eso se va a convertir de alguna manera en un criterio que yo voy a utilizar para evaluar. Avanzamos con la siguiente. Nosotros decimos y pensamos y sostenemos que si estos procesos educativos, estos modos en cómo pensamos la enseñanza, están centrados en el estudiante, este tiene que ser un participante activo en su proceso de aprendizaje. Quiere decir, diría, más que activo en el sentido de ser un protagonista, ser alguien que interviene, es alguien que propone, alguien que se apropia de su proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo es alguien que tiene que conocer con mucha claridad qué se espera de él, qué es lo que está de alguna manera mirando él para decir estoy aprendiendo, o para decir, compartir, por ejemplo, con los profesores, compartir con sus pares esas evidencias de aprendizaje. Y entonces muchas veces nos pasa que algunos maestros me dicen, bueno, pero yo comunico al inicio del año o al inicio de un proyecto, comunico los objetivos o lo que hay que alcanzar o lo que tienen los aprendizajes esperados, como si solamente comunicarlos alcanzara para que el estudiante se apropie de esos aprendizajes esperados y pueda entender con mucha conciencia qué significa, qué esperan de mí, qué tengo que lograr, cómo voy a hacer para lograrlo, ¿no? Y esto requiere, volviendo
un poquito a lo que decía anteriormente, un desarrollo de habilidades metacognitivas que es necesario desarrollar, enseñar a los estudiantes y por supuesto que se apropien de ellas. Avanzamos una más.